En 1610, Galileo apuntó su telescopio hacia Saturno y vio algo imposible. Dos orejas, protuberancias gigantes sobresaliendo de los lados del planeta. Pensó que eran tres cuerpos separados, un planeta flanqueado por dos lunas enormes. 2 años después volvió a mirar. Las orejas habían desaparecido. Escribió en su diario: ¿acaso Saturno ha devorado a sus propios hijos? Durante 45 años, los astrónomos discutieron sobre lo que estaban viendo. Algunos dibujaron asas, otros dibujaron copas. Unos pocos insistían en que el planeta tenía forma de aceituna. Entonces, en 1655, Christian Huygens finalmente resolvió el misterio. Un anillo plano y continuo rodeando el planeta. Aceptamos esa respuesta durante más de 350 años. Pero cuando finalmente enviamos naves espaciales lo suficientemente cerca para ver la verdad, descubrimos algo mucho más perturbador. Esos anillos no son permanentes, están muriendo, y podrían ser más jóvenes que los dinosaurios. Esta noche vamos a explorar el planeta más hermoso y más aterrador de nuestro sistema solar. Vas a entender por qué los famosos anillos de Saturno podrían desaparecer durante tu vida. ¿Qué creó la tormenta de pesadilla en su polo norte? ¿Por qué el planeta es tan ligero que flotaría en el agua? ¿Y cómo una de sus lunas está expulsando los componentes básicos de la vida hacia el espacio ahora mismo? Al final, nunca volverás a ver Saturno de la misma manera. Saturno es el sexto planeta desde el Sol. 9 veces más ancho que la Tierra. 764 tierras cabrían dentro de él. Pero aquí viene el primer dato perturbador. Saturno es menos denso que el agua. Si pudieras encontrar un océano lo suficientemente grande, el planeta entero flotaría. Esto parece imposible para algo tan masivo, pero Saturno está compuesto casi en su totalidad por hidrógeno y helio, los dos elementos más ligeros del universo. Su densidad media es de solo 0,687 gramos por centímetro cúbico. El agua es 1,0. Saturno es un gigante gaseoso inflado, hinchado como un globo cósmico, sin ninguna superficie sólida. Si intentaras aterrizar en Saturno, simplemente caerías, hacia abajo a través de nubes cada vez más densas, hacia abajo a través de capas de presión creciente, hacia abajo hasta que el gas se comprimiera tanto que se comportara como un líquido, hacia abajo hasta ser aplastado. No hay fondo, solo profundidad. Pero el verdadero horror de Saturno no está en su masa gaseosa, está en lo que lo rodea. Durante siglos asumimos que los anillos de Saturno eran tan antiguos como el propio planeta. 4.500 millones de años, formados del mismo disco primordial de polvo y gas que creó todo el sistema solar. Estábamos equivocados. En 2019, los datos de la nave espacial Cassini entregaron una conclusión devastadora. Los anillos son jóvenes, posiblemente tan jóvenes como 10 millones de años, quizás incluso más jóvenes. Para ponerlo en perspectiva, los dinosaurios se extinguieron hace 66 millones de años. Los anillos de Saturno podrían no haber existido cuando el T-Rex caminaba por la Tierra. ¿Cómo lo sabemos? Los anillos están demasiado limpios. El espacio está lleno de micrometeoritos, partículas diminutas de polvo bombardeando constantemente todo. A lo largo de miles de millones de años, esta contaminación cósmica debería haber oscurecido los anillos, cubriéndolos de escombros. Pero los anillos son brillantes, casi puro hielo de agua, demasiado puros para ser antiguos. Los científicos midieron la masa total de los anillos durante las órbitas finales de Cassini. La respuesta fue impactante. Aproximadamente 15 millones de billones de kilogramos. Eso suena enorme. No lo es. Es aproximadamente la mitad de la masa de la luna de Saturno, Mimas. Si reunieras todo el material de los anillos, formaría una bola de menos de 400 kilómetros de diámetro. Una capa fina y frágil de hielo orbitando a un gigante. Suscríbete si te está gustando el video. Y esa capa está desapareciendo. Ahora mismo, las observaciones de la Cassini, de la NASA y desde la Tierra revelaron que los anillos de Saturno están lloviendo sobre el planeta. Pequeñas partículas de hielo, cargadas por la luz ultravioleta y el plasma de la magnetosfera de Saturno, están siendo atraídas hacia la atmósfera.
Caen como lluvia de anillos. El ritmo es asombroso. Entre 432 y 2.870 kilogramos de material de los anillos caen sobre Saturno cada segundo. A este ritmo, los anillos principales podrían desaparecer por completo en 100 millones de años. Algunas estimaciones dicen 300 millones. De cualquier manera, estamos presenciando un evento cósmico en progreso. La característica más hermosa del sistema solar está muriendo. Y resulta que existimos durante la breve ventana en que es visible. Pero los anillos no solo están desapareciendo, también son más extraños de lo que jamás imaginamos. Desde la Tierra, los anillos de Saturno parecen bandas suaves y continuas. De cerca son caos. Cassini reveló que los anillos no son una estructura, sino miles de anillos individuales, separados por huecos, retorcidos por fuerzas gravitacionales y constantemente remodelándose a sí mismos. Los anillos principales abarcan aproximadamente 282.000 kilómetros desde el borde interior al exterior. ¿Pero su grosor? En promedio, solo unos 10 metros. Algunas secciones tienen menos de 1 metro de grosor. Si redujeras los anillos al tamaño de un campo de fútbol, serían 10.000 veces más finos que una cuchilla de afeitar. Una lámina cósmica de hielo apenas más gruesa que un edificio de 3 pisos, abarcando una distancia mayor que la de la Tierra a la Luna. Y dentro de esta lámina imposiblemente delgada hay estructuras que desafían toda explicación. El anillo F, el anillo principal más externo de Saturno, está trenzado. 2 hebras entrelazadas de material, retorcidas juntas como una cuerda. Pequeñas lunas llamadas Prometeo y Pandora orbitan a cada lado, esculpiendo gravitacionalmente el anillo, creando cúmulos, torceduras y ondas espirales. En algunas imágenes, el anillo F parece haber sido golpeado. Agujeros gigantes desgarrados en el material por pequeñas lunas que aún no hemos identificado. El anillo B, la sección más densa y brillante, contiene estructuras verticales que se elevan por encima del plano del anillo. Durante el equinoccio de Saturno, cuando la luz del Sol golpeó los anillos de Canto, Cassini fotografió sombras. Torres de material del anillo alcanzando hasta 2,5 kilómetros por encima de la superficie plana. Rascacielos hechos de partículas de hielo, proyectando sombras a través del plano del anillo. Todavía no entendemos completamente qué las crea. Y luego están las hélices. Miles de pequeñas lunas, cada una de solo unos cientos de metros de diámetro, incrustadas dentro de los anillos. Mientras orbitan, tallan huecos en el material circundante, creando perturbaciones en forma de S que parecen pequeñas hélices. Cassini rastreó hélices individuales durante años, observándolas migrar a través de los anillos. Algunas se movían hacia adentro, algunas hacia afuera, algunas parecían saltar erráticamente. El sistema de anillos no es estático. Es una estructura dinámica, en evolución, constantemente remodelándose a través de procesos que apenas estamos empezando a entender. Pero la pregunta más perturbadora sigue sin respuesta. ¿De dónde vinieron los anillos? Para algo tan hermoso, las teorías principales son horribles. La hipótesis más ampliamente aceptada: una luna murió. En algún momento, entre hace 10 y 100 millones de años, una luna aproximadamente del tamaño de Mimas se acercó demasiado a Saturno. Cruzó el límite de Roche, la frontera invisible donde las fuerzas de marea superan la propia gravedad de un cuerpo. Dentro de ese límite, la luna fue destrozada, desgarrada por la atracción gravitacional de Saturno. Su hielo y roca se dispersaron en órbita, eventualmente extendiéndose en el disco plano que vemos hoy. Los anillos son un cadáver. Las hermosas bandas prístinas que rodean Saturno son los restos pulverizados de un mundo destruido. Pero hay otra posibilidad. En 2022, un equipo del MIT propuso una alternativa. ¿Y si los anillos provinieron de un impacto cataclísmico? Un cometa o un gran objeto del cinturón de Kuiper se estrelló contra una de las antiguas lunas de Saturno. La colisión expulsó cantidades masivas de hielo a la órbita. La roca se hundió hacia adentro o fue expulsada, dejando casi puro hielo de agua atrás. Esto explicaría por qué los anillos son 95% hielo de agua, con casi ninguna contaminación de roca. Suscríbete si te está gustando el video. De cualquier manera, las implicaciones son las mismas.
Los anillos son un monumento a la destrucción, una escena del crimen cósmica congelada en órbita. Y estamos viendo cómo la evidencia lentamente llueve y desaparece. Pero los horrores de Saturno no terminan con sus anillos. En el polo norte del planeta, algo más espera. Algo que no debería existir. En 1981, la Voyager 1 pasó junto a Saturno y capturó algo que nadie podía explicar. Un hexágono, un sistema de tormentas perfectamente formado, de 6 lados, centrado en el polo norte de Saturno. 30.000 kilómetros de diámetro. 4 tierras cabrían dentro de él. Durante décadas, los científicos asumieron que debía ser temporal. Los hexágonos no ocurren naturalmente en la dinámica de fluidos. Los círculos sí, las espirales sí, los hexágonos no. Pero cuando Cassini llegó 23 años después, el hexágono seguía allí, sin cambios, los mismos 6 lados, la misma geometría precisa, la misma rotación en sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Cómo es esto posible? Investigadores de Oxford recrearon el fenómeno en experimentos de laboratorio. Colocaron un tanque circular de agua sobre una plataforma giratoria e hicieron girar un anillo más pequeño en su interior a una velocidad diferente. La interacción entre las dos velocidades de rotación creó ondas estacionarias, y bajo las condiciones adecuadas, esas ondas formaron polígonos, hexágonos. El hexágono en Saturno parece ser un patrón de ondas estacionarias creado por interacciones de corrientes de chorro a aproximadamente 77 grados de latitud norte. La corriente de chorro sopla a unos 320 kilómetros por hora. Las diferentes velocidades de rotación entre la corriente de chorro y la atmósfera circundante crean 6 vértices gigantes que permanecen estables década tras década. Dentro del hexágono se encuentra algo aún más perturbador. Un ciclón masivo centrado directamente sobre el polo. Su ojo tiene 2.000 kilómetros de diámetro, 20 veces más grande que el ojo promedio de un huracán en la Tierra. Las paredes de nubes se elevan 75 kilómetros de altura. Las velocidades del viento superan los 500 kilómetros por hora. Un marco permanente, imposiblemente geométrico, rodeando una tormenta eterna de violencia inimaginable. El polo sur de Saturno tiene un ciclón similar pero sin hexágono. Todavía no sabemos por qué la geometría solo aparece en el norte. Pero el verdadero significado de Saturno puede no estar en el planeta en absoluto. Puede estar en una pequeña luna que expulsa secretos hacia el espacio. Entre las 146 lunas conocidas de Saturno, una destaca. Encélado, solo 500 kilómetros de diámetro, cubierta de brillante hielo blanco. Durante décadas, asumimos que era solo otra roca congelada. Estábamos catastróficamente equivocados. En 2005, Cassini pasó junto a Encélado y detectó algo imposible: géiseres. Chorros masivos de vapor de agua brotando de grietas cerca del polo sur, disparándose cientos de kilómetros hacia el espacio. Los chorros eran tan poderosos que su material alimenta el anillo E de Saturno, el tenue anillo exterior que rodea el planeta. Encélado está activamente expulsando hielo a la órbita alrededor de Saturno. Pero la verdadera revelación vino de lo que Cassini encontró en el spray: agua, sal, partículas de sílice que solo se forman en agua caliente por encima de los 90 grados Celsius. Hidrógeno molecular, una señal de química hidrotermal activa. Y en 2018, moléculas orgánicas complejas. Grandes compuestos ricos en carbono con pesos moleculares por encima de 200 unidades de masa atómica. El tipo de moléculas asociadas con los componentes básicos de la vida. Bajo la corteza helada de Encélado hay un océano global, agua líquida mantenida caliente por el calentamiento de marea de la gravedad de Saturno. En el fondo de ese océano, fuentes hidrotermales están bombeando calor y químicos hacia el agua. Las mismas condiciones que existen en el fondo de los océanos de la Tierra. Las mismas condiciones donde la vida pudo haberse originado en nuestro propio planeta. Encélado está gritando hacia el vacío. Cada segundo transmite muestras de su océano oculto directamente hacia el espacio. Si hay vida microbiana en ese océano, fragmentos de ella podrían estar flotando en los anillos de Saturno ahora mismo. No necesitamos aterrizar. No necesitamos perforar.
Solo necesitamos volar a través del spray y capturar lo que ya está escapando. La NASA está planeando exactamente eso. Un concepto de misión llamado Enceladus Orbilander podría lanzarse en la década de 2030. Orbitaría Encélado, volaría a través de los géiseres, analizaría el contenido y eventualmente aterrizaría para buscar biofirmas. Si se aprueba, podría responder la pregunta más profunda de la ciencia. ¿Estamos solos? Y la respuesta podría estar orbitando Saturno ahora mismo. Saturno es el planeta más fotogénico del sistema solar. Cada póster, cada libro de texto, cada fondo de escritorio, esas nubes doradas, esos anillos perfectos. Pensábamos que estábamos mirando algo eterno, algo estable, algo que siempre estaría ahí. Estábamos equivocados, los anillos están muriendo, lloviendo hacia la atmósfera partícula a partícula. La tormenta hexagonal es una imposibilidad geométrica que de alguna manera persiste. Una pequeña luna está expulsando los ingredientes de la vida hacia el espacio. Y resulta que existimos durante el breve momento cósmico en que todo esto es visible, unos cientos de millones de años antes, y los anillos podrían no haber existido. Unos cientos de millones de años después, y podrían haber desaparecido. Somos testigos de un espectáculo temporal, una disposición fugaz de hielo y gravedad que desaparecerá mucho antes de que nuestro Sol muera. A Saturno no le importan nuestros telescopios. No sabe que lo estamos observando, pero lo estamos haciendo. Y por ahora, al menos, podemos verlo. El gigante anillado, el hexágono imposible, la luna que grita. Un mundo que nunca deja de revelar lo poco que realmente entendemos. Suscríbete si te gustó el video. Sigue mirando hacia arriba y mantén la curiosidad.